y ese resultado no se compara con lo que su docente les dio que podrían anotar, ¿no? Porque sí o sí les ha debido dar unos 4 incisos, ¿no ve? Entonces, tienen que parezcan. ¿Y dónde están los datos para que se parezcan? Pues simple. Uno, sus resultados tienen que estar lo más factorizados posible. Dos, ir a los datos iniciales que les dieron. Y luego hacer todos los reemplazos posibles. Y si ni aún así se equipara algo, tienen que seguir buscando. De eso se trata esto. ¿Comprenden? Esa respuesta sí estaba, eh, pero nos dio creo que Ahora sí. 8 minutos para hacerla. ¿Cómo dijo? Claro, la respuesta sí estaba, eso escuché, que lo demás no escuché. Que solo nos dio el ingeniero 8 minutos para resolver todo eso. Todo este ejercicio, 8 minutos. Sí, Eso les dio 8 minutos para resolver este ejercicio. así es. Rayos. Bueno, pues era antimatón este ejercicio, porque estoy seguro que muchos de los que yo conozco ni lo hubieran podido resolver. Yo sinceramente el a cuadrado y b cuadrado no lo consideré como constante. Sí, eso quería preguntar, Uy, ¿cómo podemos uy. considerar una variable que sea constante? No nos A ver, explicaron nunca. ¿nunca pasaron matemáticas en colegio? A ver, ¿han leído el álgebra Baldor ustedes? O sea, sí, la verdad, sí, pero en ese momento del examen, la verdad, no me acordé de que Los sinceramente medios, ahora sí, ahora sí. Ahora, por si acaso, para los que no leyeron Baldor, siempre hay lo que se llama variables, así, de Chopin, perdón, en forma general, variables. Cuando se trabaja en matemática, eh, se usan variables porque son generalizaciones de un conjunto de números. O sea, eso, estamos hablando de elementos matemáticos. Entonces, son generalizaciones de elementos numéricos. Ahora, ¿a qué me refiero? A que si nosotros decidimos catalogar cualquier cosa, vamos a definir una X cantidad de manzanas, ¿no? Entonces yo puedo asumir el número que se me antoje y ese valor en X me va a representar el número de manzanas que tengo porque eso es lo que representa. Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos? Las primeras letras del alfabeto se usan para variables conocidas. Las últimas letras se usan para variables desconocidas. En otras palabras, si ustedes tienen A, B, C y así sucesivamente, pues ustedes asumen que estos son números conocidos. Y si ustedes tienen X, Y, Z, bueno, y acá ya entra lo que sería la W, R, S, ¿no? Que son las últimas, serían las variables desconocidas. Y si son desconocidas, esas son las que tienen que calcular. Si ustedes tienen un dato conocido, entonces ese dato es invariante, invariable. F entonces. ah, ya. Entonces, así funciona la nomenclatura en matemáticas. Esta es una de las primeras cosas que yo enseño en mis clases presenciales, pero como estamos en virtuales y el ingeniero, el licenciado directamente me dijo, hágales hacer ejercicio, entonces eh, siempre explico estos conceptos en las primeras clases. Así que el concepto de número, y ahí incluye esto. Así que por esto de aquí es que ustedes tienen que haber considerado A y B como constante, aun si el ejercicio no se los indica. Y por eso es que hemos podido resolver este ejercicio. Ahora, ¿alguna duda? ¿Quedó alguna duda de todo esto? Ya todo aclarado de mi parte. Perfecto. ¿Alguien más? Estamos hablando del ejercicio 1. Voy a revisar el chat.
No se podía, el Inge estaba vigilando. ¿Sí? Así que nos recomiendas que retiremos. Ah, mm, sí y no. Algo que aprendí en esta universidad, bueno, ojo que yo pasé cálculo con un docente con el que les dije que era un poco fácil, pero eso no implica que durante toda mi carrera tuve docentes fáciles. Tuve docentes que de verdad me hicieron desear no haber nacido. Y eso no es malo, no es malo sentir temor o inseguridades de vez en cuando, pero aquí es donde demuestran de qué están hechos. Así que si se sienten capaces, pues metan hasta el final. Yo siempre, mi frase siempre era con honor hasta el final. Así que hasta la última materia de mi carrera, yo la llevé así, sin retiro. Jamás retiré en toda mi carrera. Así que eso depende de ustedes. Y sí obtuve varios rojos, pero es lo de menos. Así que, ¿qué docente nos recomienda? Ya. Pasa que yo soy ingeniero electromecánico, no soy informático, así que de su facultad yo no los conozco a la mayoría, pero siendo franco, si tienen la oportunidad de volver a pasar con el licenciado Miranda, pasen con el licenciado Miranda. Es de los mejores docentes que he visto que tienen la facultad. A pesar de esto sí es jodido, pero a pesar de esto, uno de los mejores docentes que puede tener la facultad de computación. Y cálculo está fácil. Bueno, la pregunta sería, bueno, cálculo 2, perdón. Bueno, si aprenden cálculo 1 bien, cálculo 2 es facilito. Yo no soy de las personas que recomiendan docentes a menos de que sea o el ingeniero Ceballos o el licenciado Miranda. Son con los únicos docentes que yo recomiendo. Después los demás docentes para mí son gama media. Valderomar, tengo mis dudas, pero igual. Voy a continuar con el segundo ejercicio, es que nadie tiene más dudas del primer tema. A lo que me parece que el ingeniero Valderomar más se basa directo a los ejercicios y hay muchas cosas que ustedes tienen que aprender como conceptos teóricos y el ingeniero las obvia, las hace a un lado y les permite el uso de formularios y tablas que no, por lo menos de mi parte, nunca las recomiendo. Las tablas y los formularios ocúpenlos cuando ya hayan aprobado, ¿no? Ocúpenlo cuando ya tengan una base sólida. Pero si quieren aprender a punta de tablas y formularios, va a llegar un momento en el que van a tener que usar razonamiento matemático y no lo van a tener porque están acostumbrados a que todo esté en su formulario. Curva en dicho punto. El punto 2,3. Es una recta tangente. Bien. Entonces, fíjense. Entonces nos vemos al año. Esfuércense, jóvenes. Nada es fácil. Si todo fuera fácil, mis 90 compañeros con los que ingresé hubieran egresado igual que yo, pero no es así. Apenas entramos 15. Y éramos 90. Ya. Dice graficar la recta. Lo primero. Si no tienen idea de lo que están tratando de hacer, grafiquen. Les dan un punto. Entonces, agarren, tracen su gráfica, su plano coordenado. Aquí. El punto 2,3 sería este. Listo. Entonces, por ahí sí o sí tiene que pasar una curva. Y probablemente esa curva sea f de x, ¿no?
alto. Fíjense, aquí es una función implícita, entonces esta función va a ser X y Y. Y por ahí también tiene que haber una recta tangente. Y esa sería la recta que tenemos que encontrar, ¿no? Hallar la ecuación de la recta tangente en ese punto, eso es lo que me está pidiendo. Entonces, como toda recta, ¿no? La recta tangente tiene que tener una pendiente y un punto de corte, que después vamos a ir revisando. Así que la ecuación sería algo así. Y menos y menos un punto de referencia en Y igual a la pendiente por X menos un punto de referencia en X. Ahora noten que ese punto de referencia tranquilamente puede ser tomado como el 2,3. Porque esta es la ecuación cartesiana para una recta que tiene un punto conocido y su pendiente. Y ahora, ¿por qué hago énfasis en eso? Porque esa pendiente misteriosamente es igual a la primera derivada de la función. ¿Por qué? Porque es coincidencia. Solo porque es coincidencia. El concepto me indica que la derivada de una función representa la pendiente de alguna recta que pasa por esa tangente a la curva. Entonces, como me está especificando lo mismo, entonces, pues por lógica, esa derivada debe ser la pendiente. ¿La pendiente en dónde? En el punto estudiado, ¿no? En el punto P. Entonces, ¿a qué se reduce? Después de todo esto, ¿a qué se reduce mi problema? A derivar mi función implícita, reemplazar el punto y luego reemplazar en mi fórmula. Vamos a continuar con eso. El 4 por x sería directamente 4. La derivada de x es 1. Más aquí. Fíjense, esto es un producto, ¿no? X cuadrado por y. Entonces sería 2, que es constante. La primera derivada por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la segunda derivada. Cerramos paréntesis. Menos, fíjense, y cuadrado. La derivada de y cuadrado sería 2y por la y prima. Por la derivada de esa función. Igual. 23. 23 es un número. Y nada más. 23 vale 23. 23 es constante. Perfecto. La derivada vale 0. Reescribiendo sería 4. 2 por 2 es 4. 2 por 1 es 2. El y prima lo voy a subrayar. Menos 2 por y prima. Todo esto igual a 0. Entonces, todo lo que lleva y' lo dejo acá y el resto lo paso allá al otro lado con signo cambiado. Entonces me va a quedar algo así. Ahí está. Me va a quedar algo así. Entonces, fíjense que puedo factorizar eso. Y me va a quedar 2y menos 2x cuadrado. ¿Cuál? Ah, este es 4, ¿no? Ajá. Sí, es 4. Sí, este es 4. Ah, ya, ahí queda. Igual a, claro, 4 más 4xy. Despejando la derivada va a ser, acá puedo factorizar ese 4. Me va a quedar 1 más xy. Sobre, acá factorizo el 2, me va a quedar y menos x cuadrado. 1 más xy. Ahí está, fíjense. Esa sería la primera derivada. Ahora, tengo que calcular esa derivada es igual a la pendiente de la recta. ¿En qué punto? En el punto 2,3. ¿No? 3 para y, 2 para x. Ahí está.
Y listo. Ya reemplacé el valor de lo que necesitaba, ¿no? El punto es el que tenía aquí arriba. Entonces, la pendiente va a ser 2 por 1, 2 por 3 es 6. 3 menos 2 por 2 es 4. Entonces, 1 y 6 es 7, por 2, 14. 3 y 1 es menos, perdón, 3 menos 4 es menos 1. Pendiente igual a menos 14. Ahí está. Entonces, ¿a qué se reduce la recta tangente? Se reduce a y menos el punto, la pendiente, x menos el otro punto, ¿no? Fíjense, Fíjense que esos son los puntos 3 y 2 que tenemos al inicio, porque por ahí tiene que pasar la recta también, o sea, por ese punto pasa la curva, pasa la función y también la recta tangente. Entonces y va a ser igual a menos 14x, menos por menos es más, 14 por 2, 28, menos 3 pasa al otro lado con más 3, entonces la ecuación es menos 14x más 31. Ecuación de la recta tangente. Bueno, jóvenes, ¿dudas? Ahí está. Ahí está completo. ¿Quedó claro cómo se resuelve? De mi parte, sí. Bueno, jóvenes, así es como, bueno, esa es la secuencia lógica que tendrían que usar. Fíjense que no es, o sea, sí se ve complicado, sí asusta, es un ejercicio que puede ser intimidante, pero lo único que tienen que recordar es eso, nada más, porque al recordar eso, sí o sí van a llegar acá, a que la pendiente es igual a la derivada en el punto, y ya está, porque es lo único que necesitan. Bueno, espero que les haya quedado claro ese ejercicio. Da tiempo para uno más porque a las 10 tengo que hacer otras cosas. Así que voy a hacer el ejercicio 3 y el resto del examen lo dejamos para mañana. Si se corta, vuelven a ingresar. No sé cuánto quede, pero si se corta, vuelven a ingresar. Ahora, el PDF que generalmente les mando después de las clases de Zoom, pues se los voy a mandar mañana. En todo caso, mañana probablemente en la tarde. Ya. El ejercicio 3. El ejercicio 3. Ah, sí, está bastante. Límite cuando x tiende al 0 de 2x más elevado a x1 de x. Ya. ¿Conocen o han escuchado acerca de la regla del L'Hopital? Sí. Perfecto, este ejercicio se resuelve así. ¿Por qué se resuelve así? Porque estamos trabajando con derivadas. Solo por eso. Y creo O que sea, también porque fíjense, tiene una forma indeterminada de 1 elevado a infinito, ¿no? ¿cómo? Y creo que también porque tiene una forma indeterminada de 1 elevado a infinito. Ya. La regla del L'Hopital solo está comprobada para indeterminaciones 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Yo bien Las demás indeterminaciones no están. En teoría no se puede aplicar el L'Hopital para las demás indeterminaciones. Tiene que estar así. O 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Ajá, pero La, como claro, la demostración es una expansión de lo que es el teorema de Rolle y el teorema de Cauchy para los límites. Así que si tienen dudas de eso, vayan al teorema de valor medio, teorema de Taylor, teorema de Rolle y teorema de Cauchy. Y con eso se demuestra el teorema de L'Hopital, que permite las derivadas.
Ahora, volviendo a nuestro asunto. Efectivamente, la indeterminación aquí es 1 a la infinita. No, sí se puede usar técnicas ya trabajadas de los límites, pero para este caso, como les digo, solamente porque todo el examen se trata de derivadas, entonces por eso es que podemos usar la regla del hospital para resolver este límite. Fíjense que es lógico. A ver, si todo el examen es de derivadas, ¿por qué esto lo resolvemos como límite normal, no? También hay que resolverlo con lógica. La indeterminación ya la conocemos, 1 elevado a infinito, y tengo que volverlo así para que sea aplicable. Entonces, vamos a reescribirlo. Y aquí hay un pequeño elemento que tienen que recordar. Vamos a agarrar y vamos a utilizar logaritmo natural, ambas partes de la ecuación, porque fíjense que esto es una ecuación, o sea, el límite es un número, y por eso es que se escribe así. Igual al límite cuando x tiende al 0 del logaritmo natural de 2x más ex 1x. Ahí está. Entonces, fíjense que el límite aplica todo. Es fácil. Ahí está. Una de las propiedades que tienen los logaritmos es que si el argumento está elevado a una potencia, entonces esa potencia, ese mismo número, puede multiplicar a todo el logaritmo y significa exactamente lo mismo. Y aprovechando eso, es que vamos a trabajar esto. Entonces aquí tenemos el logaritmo del límite. Ya saben, si se corta, vuelven a ingresar para terminar este ejercicio. Entonces, esto 1 sobre x pasa aquí. 1 sobre x. El logaritmo de 2x más e elevado a x. ¿No? Ahí. Entonces, revisamos la indeterminación a ver qué sale, ¿no? Nos concentramos solamente en esta parte y sería 1 sobre 0 por logaritmo de 2 por 0 es 0 más e elevado a 0, ¿no? Cualquier número elevado a 0 me da 1. ¿Ya? Entonces voy a tener logaritmo de 1 sobre 0 y el logaritmo de 1 siempre va a dar 0. Entonces fíjense que la indeterminación fue modificada. ¿Lo ven? Y fue modificada a una de las formas que ya teníamos anteriormente dichas. Entonces, ¿qué regla del hospital aquí? Entonces, antes de aplicar el hospital, ustedes ya tenían que haber modificado todo este límite. Ahora, ¿cómo es que se trabaja con la regla del hospital? Fácil. Lo de arriba es una función y lo de abajo es otra función muy diferente. Y lo que se requiere es y así sucesivamente. O sea, igualación de las primeras derivadas, la segunda derivada. Ahora, en realidad esto también se reduce a la función como tal y arriba y abajo, ¿no? O sea, fíjense que la derivada, digámoslo así, sería una derivada de grado 0, de grado 1, de grado 2 y así sucesivamente. Bueno, de orden, mejor dicho, no de grado, perdón. Pero como la función f sobre g f de g me da una indeterminación, entonces me salto a la primera derivada. Si aún persiste la indeterminación, me salto a la segunda derivada y así sucesivamente. Las derivadas que hagan falta. Entonces, revisando, la derivada de todo esto va a ser, bueno, si ustedes recuerdan la fórmula que se usa, pues la derivada va a ser u sobre 1. O sea, ese va a ser el resultado. La derivada del argumento sobre el argumento mismo. Entonces quedaría algo así.
2 más e elevado a x sobre 2x más e elevado a x. Fíjense que esto es sin derivar y esto es derivada. Sobre la derivada de x vale 1. Entonces, aquí claramente estamos trabajando con extremos y medios. Entonces estamos trabajando con extremos y medios. Esa sombra me agrada. Ya, entonces, extremos y medios. Este de aquí queda arriba y este va a quedar abajo, ¿no? Va a quedar así. Y revisamos si persiste la indeterminación. Entonces sería 2 más e elevado a 0 sobre 2 por 0 más e elevado a 0. Sería 2 más 1 sobre 0 más 1. Entonces, límite, el logaritmo natural del límite es igual a ¿qué cosa? Más 1, 3, 0 más 1, 1. Entonces, despejando el límite, por definición de logaritmo, esto que está como base logarítmica pasa como base de exponente. Y 3 sobre 1 es 3. Solucionado, señores. Ahí está. ¿Dudas? Yo lo hice con ese método de límites exponenciales, porque dijo que te iba a entrar todo eso. Lo que es trigonometría, límites trigonométricos, límites exponenciales, logarítmicos, Déjame todo eso. adivinar. 1 menos 1. Ajá. Sí. Exacto. Y acá completabas, esto se anotaba lo mismo Sí, aquí y pero acá. Y todo esto se volvía E. ¿Y qué te quedaba? Te quedaba 2x menos 1 y elevado a 0. Entonces, 1, 2, 3. Este se volvía 0, así que sí, así queda. Tiene que me simplificarse salió con esto. e a la 2, me salió elevado al E cuadrado, elevado a 2. elevado al Elevado al cuadrado. cuadrado. Ujú. Raro eso. Ya, déme un segundito. A ver, compartir. Y justamente me eh, apareció esa opción para seleccionarlo. ya, Justamente me apareció. déjeme un segundito. Ya. ¿Se ve, no? Mi pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Es una aplicación que generalmente utilizo para demostrarles que lo que dije es lo correcto. Así que vamos a verificar ahorita mismo su ejercicio de ustedes. Elevado a 1 sobre x. Ah, la pinta. 2x más elevado a x 1 sobre x. Mm, Fíjense, señores, que no es convergente. Perdón, es divergente. Aquí se está cruzando esto. A ver, deme un segundo. Intersección con Y. No debe, no tendría por qué ser 1. Está por aquí, fíjense, no sé si lo distinguen, pero está más o menos, o sea, la intersección, o sea, no sé si se distingue, pero la intersección, fíjense la línea blanca. Ah, ahí, a ver. Fíjense que estamos acá, esta línea, a ver, dame un segundo. Esa línea representa el eje cartesiano. Entonces, esa línea representa el eje cartesiano. Entonces, fíjense
que más o menos lo corta por acá, ¿no? Por el 20, más o menos. 20.8.08. Ajá, 20.08, exacto. Por ahí tendría que estar cortándose. Ahora, si nos vamos a la calculadora, elevado al tendría que salir algo similar. Ahora sí. ¿Ya me creen que no estoy loco? Entonces el resultado es e al cubo, jóvenes, no es e cuadrado. ¿De acuerdo? Interesante los ejercicios. Bastante. Esto de acá lo hago, esta aplicación lo uso para demostrar esto precisamente, porque si lo hago a la forma antigua, la demostración como tal, me lleva demasiado tiempo. Entonces prefiero mostrarles la gráfica y de paso se enteran de cómo está. Y listo. Bueno, entonces este es el resultado, jóvenes. E elevado al cubo. Hace rato como que estaba dudando de ese -1 que estaba pero sí, está bien, es lo correcto. Bueno, ¿otra duda que tengan por ahí? Creo que nos quedan otros 3 ejercicios más por resolver, así que creo que eso lo dejamos para mañana porque ya me están hablando del otro grupo. Muy agradecido. Muchas gracias.